Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión 131 del Club de Lecturas. Hoy el segundo debate sobre el giro de Stephen Greenblatt con la moderación de Julio, nuestro Smart Potter. Y yo creo que ya nos conocemos aquí todos. No sé si hace falta que nos presentemos, creo que no. Así que directamente te paso la palabra, Julio. Si no me equivoco, habíamos dejado en el medio del capítulo 3, Sí, tras la pregunta 6. correcto. Ahí nos quedamos. Bien. Sí, en realidad estábamos hablando de los trabajos que se habían llevado a cabo en una de las ciudades destruidas por el Vesubio, en Herculano, donde se había encontrado la villa que comentábamos el día anterior, la villa de los papiros. Y bueno, pues en ese capítulo, a mitad de ese capítulo, habíamos interrumpido por falta de tiempo la sesión, de manera que si queréis, pues lo continuamos en donde lo hayamos dejado y bueno, pues seguimos con la narración de ese descubrimiento que fue, la verdad, bastante espectacular, ¿vale? Bien, dice, la mayor parte de esos volúmenes, los volúmenes que se habían encontrado carbonizados en la villa, dice, estaban escritos en griego, que para los romanos de la era republicana era el idioma culto de filósofos y poetas y científicos. Los hijos de familias aristocráticas solían ser enviados a Atenas para formarse, mientras que algunos intelectuales griegos fueron llevados a Roma, donde cobraban buenos salarios por sus enseñanzas. A la conquista de Grecia por Roma siguió su expolio de tesoros y obras de arte, y también bibliotecas enteras. Poseer libros se convirtió en moda entre los patricios romanos, algunos de los cuales tenían miles de volúmenes. También se construyeron bibliotecas públicas no muy diferentes al diseño de las actuales, con sillas y mesas cómodas orientadas al este. Se decoraban bellamente con estatuas de autores venerados y placas de donantes. Los rollos de papiro se almacenaban en habitaciones numeradas por orden de clasificación, siguiendo las instrucciones del gran arquitecto Vitruvio, cuyas obras, por cierto, también fueron rescatadas por Poggio Bracciolini. Era tal la afición por la lectura, bueno, me recuerda esto las costumbres que hay en Estados Unidos, en las bibliotecas americanas, donde determinados donantes pues, conservan las placas de su donación, etcétera. En parte que no es una cosa tan moderna como nos puede parecer, ¿no? Dice, era tal la afición por la lectura que incluso los elaborados complejos termales, que eran tan del gusto de los romanos, disponían de salas de lectura. Esta devoción popular por la lectura permite explicar por qué una casa de recreo como la Villa de los Papiros disponía de una biblioteca tan surtida. A finales del siglo XX se reiniciaron las excavaciones de Herculano y de la famosa villa. Las preciosas esculturas y objetos encontrados nos hablan del gusto refinado de su propietario, muy probablemente el patricio Calpurnio Pisón, poderoso político, suegro de Julio César y muy aficionado a la filosofía griega. Al recuperar en 1987 papiros en muy mal estado y poder desenrollarlos mediante nuevas técnicas, se descubrieron, entre otros, fragmentos del De Rerum Natura que demuestra la presencia en aquella mansión romana de la obra completa de Lucrecio, acompañada de otros volúmenes de ideología similar, que indica que la colección guardada en la villa se centraba precisamente en la escuela de pensamiento cuya expresión más notable entre las conservadas es precisamente De Rerum Natura. Las conversaciones que debieron tener lugar en ese escenario, a juzgar por los temas que tratan los libros carbonizados encontrados bajo la espesa capa de ceniza volcánica, debieron versar sobre música, pintura, poesía, oratoria y otros de interés para romanos cultos. Y también sobre cuestiones científicas, éticas y filosóficas sobre el origen de terremotos, eclipses o epidemias. Se preguntaban también si todos esos fenómenos eran señales de los dioses o más bien tenían su origen en la propia naturaleza, sobre cómo entender nuestro mundo, el orden de las cosas, cómo se definen el bien y el mal, qué es de nosotros cuando morimos. Temas que reflejan el interés de estas personas, por lo demás muy ocupadas en sus distintas responsabilidades, en una época convulsa socialmente, en medio de duras guerras civiles, con un futuro incierto y, como decía el francés Flaubert, esa época fue un momento único en la historia en el que solo estuvo el hombre, justo cuando los dioses habían dejado de existir y Cristo no había venido todavía.
Esos ciudadanos de la villa vivieron el curioso trance de elegir entre formas muy divergentes de ver la naturaleza de las cosas y las distintas estrategias de la vida. Y aquí viene la primera pregunta de hoy, que es la número 7 del resumen. Dice, teniendo en cuenta la frase de Flaubert, ¿crees que esos romanos acaudalados vivieron en un buen momento del pasado? Para ti, ¿qué época sería la más deseable para vivir? Adelante. A ver quién se anima. Una pregunta buenísima, Julio. Magda. Sí, bueno, una respuesta rápida y pragmática. A ver, si fuese por el hábito de leer y promoción de la lectura, pues quizás me apuntaría a la época de la cual está describiendo aquí, me acaba de comentar Julio, pero a efectos prácticos de avance de ciencia y también temas de igualdad y en general el progreso. Y aquí sacaría Pinker, ¿no? Como que estamos viviendo la mejor época de la humanidad, pues yo creo que históricamente, quizás por desconocimiento e ignorancia, no me lanzaría a ningún viaje en el pasado. Y por lo tanto, yo creo que estamos viviendo una época apasionante a pesar de todas las circunstancias pandémicas, pues estos años 20 yo creo que prometen. Y yo especialmente, temporalmente quiero decir, no me movería de aquí. A ver el resto. Carmen Julio. Picó y luego Julio. A ver, la pregunta tiene su miga porque, claro, hay un refrán que dice cualquier tiempo pasado fue mejor, pero claro, en relación con las comodidades que tenemos en la vida, con la capacidad que hay hoy para el conocimiento, para tener acceso al conocimiento, con la capacidad que hay hoy en el mundo occidental, me refiero, ojo, siempre hablando del mundo occidental, la capacidad que tenemos de movernos, de transportarnos de un sitio a otro, de visitar absolutamente los lugares que nos apetezca, etcétera, etcétera, es muy... El refrán este de cualquier tiempo pasado fue mejor, pues se cae de su peso. Luego, si contemplamos los episodios de guerra que ha tenido la humanidad, la falta de comodidades que había en esa época, donde no había baños, había saunas, había baños pero que eran compartidos, en las grandes casas, yo me imagino que la gente vulgar no tendría acceso a todo eso. Sí que es verdad que quizá el que tenía poder se podía exhibir más que hoy día. Hoy la gente que tiene poder pues tiene que estar en su círculo más reducido porque, bueno, más vale ser anónimo que conocido por si te viene alguien que te pueda pegar un tiro, ¿no? Y yo me quedo con el mundo actual y además soy feliz de haber vivido en mi generación porque he sido partícipe de grandísimos cambios y de unas comodidades y de un acceso al trabajo que yo no me podría haber imaginado nunca en mi vida, porque yo procedo de Extremadura, de un pueblo donde he conocido una casa y la mía era de lo más normal, donde no había váter, no había baño, el agua corriente no existía, teníamos un pozo de donde se sacaba el agua y claro, pensar que aquello pudiera estar en la vida que nos comenta Julio, pues me parece para mí ya la repudio de entrada. Nada más, gracias. Pues gracias, Carmen. Julio y luego Pepa. Muy breve. Yo creo que en la época que nos cuenta el libro, en este párrafo que hemos leído, no estaba mal para ser rico. Ha habido muchas épocas en la historia que a mí no me hubiera importado vivir si hubiera sido rico. Es decir, en la época de la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII, vivir en Francia, dentro de aquellos ambientes de salones, etcétera, no estaba nada mal.
para los ricos. Paralelamente había una sociedad terrible, tremenda, ¿no? Nada más. Muy bien. Pepa. Bueno, yo creo que estamos todos un poco en la misma línea, ¿no? Que los adelantos en confort, comodidades, seguridad de vida, alimentación, conocimientos que tenemos ahora, pues no queremos perderlos, ¿no? Pero haciendo como una pirueta, intentando imaginarme en algún lugar que no sea este, donde todo lo tenemos a mano. Yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños les repetía muchas veces que tenían que valorar todo lo que teníamos y les decía, es que no sabéis el lujo que es abrir el grifo y que salga agua y además caliente. O sea, yo he vivido valorando esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, que todos sabemos que no queremos renunciar al agua caliente y a otra serie de cosas, ¿no? A mí me pasa un poco como a Julio, yo me veo en el siglo XVIII, quizás no tanto en Francia, más bien en Inglaterra, me va más lo británico, no sé, yo me veo más en esos ambientes, siempre y cuando viviera en una situación acomodada, es decir, que tuviera alimentación, vestido, casa y una sociedad culta donde moverme. Pero también me veo muy bien en las villas romanas. Las villas romanas para mí han tenido siempre un atractivo especial, ¿no? Esos lugares alejados de los sitios de conflicto, ¿no? Yo no sé si alguno habéis visto las excavaciones que hay aquí en Castilla, en la provincia de Palencia, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama la excavación, que hay una villa romana, en la Olmeda, ¿no? Yo en esas villas romanas sí que me imagino viviendo cómodamente, porque los romanos se lo montaban muy bien, tenían eran muy ingeniosos y tenían sus sistemas para que te cayera el agua y tener baños y las villas tenían unas tierras inmensas y había cultivos y no les faltaba comida y además se reunían la gente que tenía ese nivel económico y ese nivel de poder hacer, se reunían y hablaban y leían libros, o sea que no es un mal sitio como para quedarnos en el caso de tenernos que ir de este mundo maravilloso en el que estamos ahora, ¿no? Esos serían los dos lugares donde yo me podía imaginar si tengo que prescindir de todo lo que tengo ahora, del agua caliente, por ejemplo. Bueno, pues levanto la mano y me doy la palabra, ya que nadie levanta. A mí me gustaría conocer... perdón, Jesús, luego te la doy. Me gustaría vivir la experiencia de la Grecia clásica, sobre todo ser un sofista. Me gusta mucho esa idea de poder defender un punto de vista, otro, y organizar espectáculos con esa capacidad oratoria y que la gente pague para ir a ver. Me hubiese apuntado a eso, al margen del agua caliente y tal, pero supongo que eso es algo que a medida que vas teniendo más comodidades, las echas más de menos y las consideras más imprescindibles, pero mientras no tienes ni te lo imaginas, pues entonces tampoco lo echas de menos. Entonces estaríamos muy acostumbrados a lavarnos mucho menos y hacerlo con agua fría y bueno, ¿qué va a ser? Jesús. Magnífico libro. Quiero decirlo, ya que no tuve oportunidad, desafortunadamente, de participar en el anterior debate sobre este estupendo libro y las preguntas, creo, como decía Pepa, en el anterior debate, de mucha profundidad, magníficas. Mi felicitación, Julio, porque verdaderamente este es un libro que nos hace pensar, disfrutar, trasladarnos a una época que, para responder la pregunta, pues si bien es cierto, a todos nos hubiese gustado presenciar estos hechos, lo que vive Poggio, ¿no? el protagonista de la historia. Entiendo que está situada en 1417 y un dato que encontré en un libro de Marshall McLuhan, este teórico de los medios de comunicación al que me he referido en otras ocasiones, nos dice que en 1455 se imprimió la primera Biblia y en 1472 se imprimió El arte de la guerra en Verona.
Entonces, pues creo que son fechas muy cercanas a un momento en el que ya había una ebullición muy fuerte en Europa de las ideas del Renacimiento, o lo que se convertiría posteriormente en el Renacimiento y en la Ilustración. Había unas 70, entiendo por los datos que logré encontrar, había unas 70 aproximadamente universidades ya por toda Europa, una muy cercana a Florencia, y que es de las más antiguas. Entiendo que la más antigua fue la de París, después en Italia, y después en Salamanca o en Palencia. Entiendo que estaban por ahí compitiendo, ¿no? Por Francia, Italia y España por iniciar este experimento de las universidades. Y me imagino que estando en una situación acomodada, habría sido magnífico presenciar aquellos debates y poder vivir esa experiencia de encontrarse con libros antiguos y de tratar de encontrar teorías que no fueran únicamente la versión que el cristianismo o que la iglesia oficialmente en aquel entonces planteaba, ¿no? Entonces, yo creo, a mí me habría gustado vivir esa época, salvo no ser romano, porque los romanos eran crueles. Es cierto que vivían en una situación acomodada, pero también había mucha crueldad hacia sus esclavos. Había una esclavitud, pues, que era la base de aquel sistema económico. Y eran crueles con las mujeres, eran crueles con los niños, entonces eran crueles con los pobres. Entonces me parece que esta idea que tenían ellos de tener bibliotecas no corresponde tanto al ideal griego. Me parece que mientras los griegos instruían en sus escuelas, en las escuelas que tenían los romanos, y pensaban y tenían ya una herencia cultural muy importante, los romanos en realidad se dedicaron a ejercer el poder, y por eso es que tenían todos estos libros en sus casas. Su arquitectura era verdaderamente la influencia griega. Sus casas todas tenían patios, tenían atrios, recibidores a la manera griega. La moda era griega, de modo que en realidad copiaron todo, hasta los dioses, los romanos, ¿no? Entonces, claro, me habría gustado vivir la época, pero no estando en Roma, con los romanos, ni estando en la iglesia, sino más bien en lo que iban a ser posteriormente las grandes universidades europeas. Uh-huh. Gracias, Jesús. Joan. Sí, pues, ¿yo qué queréis que os diga? A mí me gustaría vivir una de estas tres etapas. Me hubiera gustado acompañar a Alejandro Magno, o acompañar a Marco Polo, o estar en el conjunto de los primeros humanos que colonicemos un nuevo planeta. Yo creo que son tres momentos en los que hay un cruce de culturas, un cruce de mundos nuevos, un cruce de muchas cosas, y donde realmente ves algo que nunca se había visto antes. Buenísimo. Magda. Sí, yo brevemente, antes he dicho que defiendo la época por motivos pragmáticos y lo que ha dicho Pepa, agua caliente, pero si me dejase volar, pues a mí me gustaría ser discípula de Hipatia, de Alejandría, y visitar con ella la biblioteca y en general pues poder trabajar con ella, eso en primer lugar. Y en segundo me subiría a Beagle, definitivamente, con Darwin si pudiera. Así que esos viajes los haría al margen del agua caliente. No te imaginas, Marga, lo duro que es vivir en un barco como el Beagle. Seguramente sí, pero la curiosidad y el amor por naturaleza yo creo que me podrían. Gracias, Magda. Luis Miguel. Sí, la verdad es que, bueno, lo de viajar en el tiempo de una forma acomodada,
yo creo que es estupendo y maravilloso casi a cualquier época, ¿no? Insisto lo de la forma acomodada porque yo creo que ahí estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? Y de hecho, pues al final la lectura de este tipo de libros, pues bueno, pues mentalmente nos hacen, o al menos a mí, hacen viajar en esos tiempos y al final estoy totalmente condicionado por el contexto del libro, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues a mí la época medieval no es una época que me atraiga, todo lo contrario, pero sin embargo sí que me veía como Poggio yendo a los... a las abadías, ahí mirando en los no sé cuántos, y sin embargo la época realmente no me atrae absolutamente nada, sino sin embargo el espíritu ese aventurero de búsqueda de copias de textos griegos, textos romanos, sí que, bueno, pues me veía allí, ¿no? Pues subido en el caballo, en el burro, ahí por las tierras alemanas y llegando allí a un convento y hablando con el abad y tratando de ver qué copias de textos antiguos tenían y tratando de desentrañar todo lo que tenían y ver cómo convencerlo para poder sacar los textos, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Entonces, al final, pues bueno, pues eso, que la lectura de este tipo de libros, para mí uno de los encantos es que te hace viajar mentalmente en el tiempo y bueno, y siempre pensando en las situaciones cómodas, ¿no? Y tal. Gracias, Luis. Bueno, Julio, creo que no hay más. Bueno, Carmen, has levantado la mano. Sí, yo quería decir que estoy escuchando una cantidad de películas en la cabeza de impresión, porque es que no me puedo imaginar que alguien de nuestro siglo y de nuestra actualidad, salvo que interprete una película de cine y se vea envuelto en ese ambiente que estáis describiendo, quiera volver atrás. Pepa, te recuerdo que las mujeres eran un cero a la izquierda en épocas pasadas. Señores, les recuerdo que en épocas pasadas los hombres o eran muy ricos o eran esclavos o eran criados. Y vamos a ver que si queremos una biblioteca, tenemos ordenadores donde podemos visitar y tener a nuestra disposición todas las bibliotecas del mundo. Entonces, sí, vale, como película está bien que pensemos que ideal es disfrazarte de romano o disfrazarte de romana, pero hasta ahí llego. Yo, perdonadme, pero no creo que nadie en su sano juicio le apeteciera ni por un momento desplazarse a un mundo tan ínfimo para el ser humano como era el pasado, ¿no? Bueno, Pepa, a ver, por alusiones. A ver, sí, no, vamos a ver, estamos hablando hipotéticamente. En el hipotético caso de que tuviéramos que vivir en otra época, ¿cuál elegirías? Bueno, pues en ese hipotético caso. Entonces, a Jorge ha dicho que en Grecia, pero a mí es que en Grecia las mujeres, ahí sí que éramos un cero a la izquierda de manera más absoluta, salvo contadísimas excepciones con los dedos de la mano, ¿no? Pero en Roma, Carmen, las mujeres patricias tenían mucho predicamento. Las mujeres patricias aparentemente estaban sometidas al poder del marido o del padre, el poder ese omnímodo del pater familias, pero luego ellas tenían mucho poder de actuación, de hacer cosas, eran cultas, leían mucho. Las patricias, estoy hablando de las patricias, ¿eh? O sea, que cuando me he referido a las villas romanas yo estaba pensando pues en esa clase de mujeres que tenían acceso a la cultura. Y curiosamente, a pesar de que nadie lo tiene presente, en Roma, en el derecho civil romano, en el primitivo derecho civil romano, en las 12 tablas, las mujeres heredaban en calidad de igualdad con los varones. O sea, las mujeres tenían el mismo derecho hereditario que los hermanos sobre los bienes de los padres, ¿no? O sea que ya yo estoy de acuerdo contigo, que las mujeres, pues muy mal, por todos los lados que lo miremos muy mal, pero que las patricias, bueno, no estaba mal. No, Pepa, no está, lo siento disentir contigo, las mujeres tenían su gineceo y punto, eran como las árabes ahora, que se compran los vestidos de Prada y de Armani para lucirse entre ellas. Es que no tienes razón. Las patricias pintaban cero y tenían sus gineceos
y estaban entre ellas. Y luego si quieres... Las patricias tenían acceso a la cultura, influencia en la política, que eso, como no consta en los papeles, porque no aparece por muchos sitios, no es un tema del que se habla mucho, pero había patricias que tenían influencia en la política a través de los hombres, indudablemente. No eran ellas, hubo algunas que sí, que actuaban directamente, intervenían a través de los hombres como vehículo, ¿no? Pero sí que tenían sus opiniones, sí que al final tenían influencia en la política y eran cultas, eran muy cultas, leían mucho, ¿no? No estaban solamente obsesionadas con el modelito y las cosas domésticas. Yo creo que las mujeres en Roma, partiendo de la base de que no tenían derechos, que en eso estoy perfectamente de acuerdo, luego en la práctica sí que tenían más influencia de la que siempre se piensa. En Grecia no hacían nada. A ver, discúlpame, ahora te doy la palabra, Luis Miguel, la habías pedido, ¿no? Pero simplemente decir que yo creo que al viajar a otra época no podemos viajar con los valores actuales, porque entonces nunca vamos a encajar y lo vamos a pasar fatal. Yo lo que considero es que si voy a otra época me adaptaré a los valores de esa época. Y bueno, intentaré dentro de aquella época ser, no sé, de lo mejorcito de la época. Luis Miguel. Sí, pues un poco en la línea de lo que tú comentas, ¿no? O sea, yo creo que es imposible podernos plantear el viajar de una manera real a otra época porque siempre vamos incorporando nuestros valores, a no ser que nos hagan una limpieza de cerebro y vayamos totalmente, bueno, sin ningún tipo de valores, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lógicamente, estoy de acuerdo con Carmen bueno, que prácticamente nadie en su sano juicio se plantearía viajar al pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, posiblemente cualquier época pasada fue peor en la gran mayoría del mundo. Y ojalá lo sea en el futuro en todas las sociedades del mundo, porque hay sociedades a lo mejor en determinadas zonas del mundo, pues no sé, en África, países árabes, que realmente épocas pasadas fueron mejor. ¿Sabes? Pero tendremos que tender a que las épocas pasadas sean peores, porque eso nos demostrará que la sociedad va evolucionando, ¿no? En su conjunto. Muy bien, Luis, gracias. Bueno, Carmen, pues sí. Julio, sí, seguimos. Que está muy bien, la verdad, el debate que hemos iniciado, no me imaginaba que al formular la pregunta iba a ser tan intenso el debate y yo quería apuntar solamente para terminar que también, bueno, en el sentido que dice Jorge de que nos trasladaríamos muy difícilmente si vamos con nuestro bagaje de cultura, de valores y tal, también quiero pensar qué haría un romano de aquella época o un griego o tal si se viniera a nuestro mundo. Tal vez algunas cosas les sorprendería, pero no estoy muy seguro de que una jornada de un ejecutivo de 12 horas diarias pues le viniera muy bien, o ver cómo la gente se pega a la televisión tantas horas en lugar de estar en la calle hablando con sus vecinos, hablando con tal, que era lo habitual en Roma o en Atenas. Pero bueno, dejamos el tema, que hay muchas más cosas que debatir a lo largo de la tarde. ¿Vale? Seguimos. Muy bien. No está demostrado que uno de los visitantes de la Villa de los Papiros fuera el propio Lucrecio, pero sí se sabe de algunos amigos y discípulos suyos, por lo que resulta imaginable que fuera invitado en más de una ocasión a debatir o leer fragmentos de su propio libro que se encontraba entre los volúmenes de la casa. En ese caso hubiera defendido apasionadamente que las respuestas a sus preguntas se hallaban en la obra de un hombre cuyos escritos y cuyo busto se encontraban en la biblioteca de la villa, el filósofo Epicuro, quien a juicio de Lucrecio fue el primero en luchar contra la superstición y el temor a los dioses. Su propio libro, De Res Natura, no es sino la obra de un discípulo que transmite ideas desarrolladas varios siglos antes. Bien, dice Epicuro vivió en el siglo IV a.C. Era de familia muy modesta, lo que no le supuso ningún obstáculo para llegar a tener un enorme prestigio. Su idea básica era que todo lo que ha existido y todo lo que pueda llegar a existir está compuesto por piezas indestructibles, de tamaño necesariamente pequeñísimo y en cantidades inimaginablemente elevadas. Los griegos tenían una palabra para designar estos elementos invisibles que no podían ser divididos: los átomos.
El concepto lo había originado Leucipo y su discípulo Demócrito en el siglo V a.C., aunque no era más que una brillante especulación sin una prueba empírica que lo avalara, prueba que tardaría más de 2000 años en llegar. Otros filósofos sostenían que la materia básica del universo eran el agua, el fuego, el aire, la tierra o una combinación de ellos. Demócrito, en cambio, postulaba que existe un número infinito de átomos que constituyen lo que vemos, combinándose entre sí en una variedad infinita de formas. Epicuro retomó estas ideas y las desarrolló en el Jardín, la escuela que había establecido en Atenas. Los átomos, sostenía Epicuro, chocan unos con otros en constante movimiento y en determinadas circunstancias forman cuerpos cada vez más grandes. El Sol y la Luna están hechos de átomos, lo mismo que los seres humanos, los mosquitos o los granos de arena. Los cuerpos celestes no son seres divinos que configuran nuestro destino para bien o para mal, ni se mueven en el vacío guiados por los dioses. Sencillamente forman parte del orden natural sometidos a las mismas leyes que el resto de los elementos. Conocer esas leyes es uno de los placeres más profundos de la vida humana, decía Epicuro. Aquí viene la pregunta número 8. Si la intuición atomista de Leucipo, Demócrito y Epicuro te parece una teoría filosófica o podría ser considerada como una especie de distopía científica. Bueno, yo tengo que decir antes de que haya intervenciones que después de hacer el resumen y mandar estas preguntas a Magda y a Jorge, esta segunda parte no estaba muy de acuerdo. Hablaba de distopía científica cuando más bien yo hubiera puesto, si hubiera podido hacer una corrección posterior, una utopía científica. Pero bueno, la pregunta está ahí y que cada cual la desarrolle como le parezca oportuno. Yo creo que las ideas de Demócrito todavía hoy nos asombran por su lucidez y su precocidad. Gracias, Julio. Magda. Pues yo creo que es una teoría filosófica, ¿no? Y que está muy en línea con los pensamientos presocráticos y la búsqueda de Arge, que es el principio constituyente, ¿no? del mundo. Por lo tanto, pues está en línea de lo que decía Tales, que al principio fue el agua, de lo que decían luego los Pitágoras y su escuela, que son los números, entendidos los números como principios reales, de lo que decía Heráclito, que es el fuego, o el logos, ¿no? como un sentido, como la palabra. Y luego vino efectivamente Leucipo y Demócrito, que decían que eran átomos como partículas principales. Y aunque esto pues se parece a la ciencia posterior, pues fue exactamente en la línea de búsqueda de principio más bien filosófico, que no o sea, si aplicamos aquí las categorías científicas, yo creo que sería un poco anacrónico, ¿no? Por la metodología, básicamente, que fue un razonamiento puro, como ellos llegaron a las conclusiones. No estaba apoyado en ningún contraste empírico, en ningún estudio. Quien empieza ya un estudio un poco más metodológico en cuanto a la ciencia, da un poquito paso más adelante de lo que es la especulación teórica hacia la ciencia, yo creo que es Aristóteles y es después, ¿no? Por lo tanto, dejaría a los atomistas en el mundo de especulación filosófica, en el principio o sea, en la búsqueda de este principio constituyente que en griego era Arge. Yo creo que se sitúa ahí. Buenísima explicación, Magda. ¿Alguien más que se anime a opinar sobre esta pregunta, a responderla? Pues... Jesús. Sí, gracias. Me parece que es una filosofía. Yo estaría de acuerdo con Magda en el hecho de que se trata de una filosofía, de una teoría filosófica, la de Epicuro o el epicureísmo. Lo que sé, lo poco que sé, lo que pude investigar sobre este autor, lo sé por este libro de un filósofo que se llama Lou Marinov, y que plantea que el epicureísmo es una búsqueda de la
la cura del alma, ¿no? Que de alguna manera, además de estar influenciado por el atomismo y lo que ya explicó Magda en el sentido de esta búsqueda el elemento indivisible del que estaría compuesto el universo, lo cual después fue demostrado que no era así, sin embargo influyó mucho en la química, en la física actuales. Salvado, digamos, este tema que, pues para la tecnología que tenían los griegos y en su época, pues me parece que ya fue un adelanto suficiente. Estaba mucho más enfocada a las cuestiones filosóficas, a las cuestiones de la búsqueda de la sanación y de la felicidad. De alguna manera, Epicúreo enlazaba estos dos conceptos, ¿no? Salud y felicidad como un estado de bienestar de los seres humanos, ¿no? Entonces me parece que sí hay mucho en la búsqueda de esta teoría filosófica, una tendencia a adoptar el placer y rechazar el sufrimiento o el dolor, que para ello Marinov hace una distinción importante entre dolor y sufrimiento, y en ese sentido proponía una serie de cuestiones, incluso que lo acercaban, como también dice Magda, a Sócrates, ¿no? La amistad, el diálogo, la búsqueda del pensamiento como una salida, como una posibilidad de encontrar esa felicidad. Me parece que más que utópica era una teoría netamente filosófica. Bueno, me doy la palabra. Yo he leído un poco, bueno, no todo, de Rerum Natura, la verdad que me parece espectacular. Y tiene una teoría, para mí, buenísima, ¿no? Filosófica probablemente, pero que se basa en la observación también, no es puramente abstracta de estar encerrado en un sitio y empezando a pensar en alguna explicación. Por ejemplo, me gustaría leer una frase que marqué, que tiene que ver con, a mí me hace pensar en la teoría de la evolución, pero ya pensada por Lucrecio y por Epicuro, supongo. Pero dice, después de muchos años de uso, el anillo se desgasta en el dedo. Con el tiempo, gota a gota, el agua agrada la piedra. La reja del arado se desbasta con el trabajo en los campos. Las piedras de los caminos, con el rozamiento de los pies, se pulimentan. La diestra mano de las estatuas de bronce colocadas en las puertas de la ciudad disminuye de volumen con los repetidos besos de los devotos. La deficiencia de nuestros sentidos no nos permite penetrar en la íntima labor que se realiza en la naturaleza y que da por resultado un desvanecimiento gradual de varios cuerpos, la formación de algunos por la acumulación de corpúsculos imperceptibles y la desgregación de otros por la ruptura de los vínculos que unen sus partes componentes, de modo parecido el socavamiento que la sal de las aguas marinas produce con lentitud en enormes promontorios que amenazan al mar con su elevada cumbre. Luego, en la naturaleza obra la agregación y desgregación de partes mínimas e invisibles. A mí me parece genial. Y me parece que es fruto de una observación. No sé si alguien quiere decir algo, si no, Julio, seguimos, ¿no? Sí, no, solamente añadir, lo que tú dices, las teorías de Epicuro, desde mi punto de vista, y por lo que también me he informado, no son solamente principios filosóficos, es una parte importante. Teniendo en cuenta también que el concepto de filosofía que tenían los griegos y los romanos no es el mismo que tenemos nosotros, más como una forma de especulación ideológica, sino que era la ciencia tal como ellos la concebían en aquella época. Bien, pero centrándonos en las ideas de Epicuro, sí que basaban su conocimiento del mundo a través de la experiencia, a través de lo que hoy llamaríamos un poco la demostración empírica.
en los niveles que ellos podían hacer con su tecnología escasa, ¿no? Pero creo que era algo más que una teoría científica, filosófica, perdón. Y además incluía pues todo un cuerpo de tipo ético, de tipo vivencial, que yo creo que es la parte más interesante de toda su filosofía. El concebir el mundo de una manera en la que los dioses quedaran al margen de la vida cotidiana de los mortales. Que esto es lo que tenemos y tenemos que hacerlo lo más feliz que podamos. Muy bien. A ver, Julián, luego Magda, luego Carmen. Y yo estaba, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Yo estaba tratando como de hacer memoria de algunas ideas al respecto y recuerdo que en los inicios de mis lecturas de filosofía me empezó a apasionar mucho el hecho de que estos pensadores aparentemente, pues en mis inicios lo pensaba así, llegaran a observaciones tan profundas de la realidad y que fueran capaces de explicarlas con una lógica tan única. Y me parecía que, bueno, me pareció en un tiempo, ahora creo que no, que de pronto tenía que haber algo de misterioso y de pronto de hermético en ello. Y después, con el tiempo, y respondiendo a la pregunta, yo pienso que esto tiene mucho más de filosofía que de ciencia, entendiendo muy bien esa explicación que hace Julio de que en los inicios la ciencia y la filosofía van muy de la mano y empiezan a desprenderse o a separar sus caminos, es por la manera como van llegando a hacer sus análisis de la realidad. Yo siento que hay también una distancia ahí para entender eso, es por la manera como ahorita percibimos lo que es la filosofía en la época actual, en el sentido de que la consideramos un saber muy distanciado y muy diferente de lo que es la ciencia por no tener como un apoyo científico o no gozar del prestigio que da el método experimental. Pero lo que yo alcanzo pues como a comprender de lo poco que ya hasta el momento es que de todas maneras la intención con la que nace la filosofía en sus primeros comienzos es también una intención por responder a esas preguntas que no surgían del campo científico. Es decir, la ciencia explicaba unas cosas, pero la filosofía se preguntaba por otras. Y yo siento que trataban era de alguna manera como ser un saber complementario, porque lo que yo intuyo es que muchas de las preguntas que la filosofía se formuló en sus comienzos no hubieran podido darse si la ciencia no hubiera hecho lo suyo, y la ciencia pues al nivel que estaba en Grecia en ese momento. Pero me parece a mí que, por ejemplo, ese grupo de los filósofos que mencionaron ahorita, presocráticos, que intentan hacer filosofía y a uno le explican la filosofía, por lo menos en el bachillerato acá en Colombia es así, a uno le enseñan esa filosofía a partir de respuestas científicas, porque finalmente le hacen entender a uno que son preguntas filosóficas, pero terminan diciéndole que el ARGE es un elemento científico, físico, que hay cierta manera racional de analizar la realidad, etcétera. Que, bueno, ARGE, física, logos, cosmos son como las bases de los elementos de la realidad, pero esos son conceptos científicos y no tan filosóficos, pues como, bueno, salvo el ARGE, creo yo. Entonces yo pienso que sí es más una teoría filosófica en el sentido de que aporta una nueva forma de aplicar la realidad a los mismos campos de conocimiento. Y me parece a mí que, pues salvando las distancias de los tiempos griegos con los de ahora, siguen siendo como una necesidad del espíritu humano para poder tener una comprensión de la realidad en la que no dependa uno de los mitos o lo de religión o de los dogmas, entendiendo pues también el tema de los sesgos y de las sombras y de las cegueras que uno tiene. Pero yo pienso que son dos elementos fundamentales que integran las formas de comprensión que tiene el ser humano, que a mí cada vez que leo algo que tiene que ver con el tema me parece supremamente deslumbrante el hecho de que alguien con su mera razón, observación, paciencia, astucia, pueda llegar a deducir tantas cosas de cómo funciona la realidad. Gracias. Muchas gracias, Julián. Muy interesante, la verdad. Magda y luego Carmen.
Sí, yo en línea lo que decía Julio y Julián también, y habéis adelantado muchas cuestiones, yo sí defiendo que el epicureísmo es una filosofía, lo defiendo en términos de lo que era filosofía en aquella época, es decir, el amor a la sabiduría, que es lo que significa la palabra originalmente, la curiosidad, el amor por el conocimiento y las ganas de entender, ¿no? Estas ganas de entender y esta curiosidad abarcaba efectivamente, como ha dicho Julio, absolutamente todos los ámbitos, lo que llamaríamos anacrónicamente, porque no existía el término en aquel entonces, el ámbito científico, la observación, lo que decía Jorge, esa filosofía desde luego no era una especulación completamente despegada de la observación de la realidad, sino todo lo contrario, estaba íntimamente vinculada con la observación empírica. Estaba totalmente integrada con la política, entendía la política como el bien común, ¿no? como un constructo participativo. Estaba absolutamente ligada a lo que era la ética, lo que podríamos llamar ahora el desarrollo personal o el coaching o todos los métodos de well-being, ¿no? Pero entendió también el concepto de comunidad. Estaba totalmente integradora con lo que era la estética y la belleza, ¿no? Esto es lo que era la filosofía y el epicureísmo era una filosofía. Si digo que no era ciencia, le aplico lo que ya es la ciencia en la modernidad, cuando empezamos con el método empírico, ¿no? Y la experimentación. Pero desde luego, o sea, es una enorme pena que la filosofía a lo largo de todos esos siglos ha derivado a ser una especulación que se sitúa en el limbo entre mitología, religión y algunas así elucubraciones mentales, porque no lo es. En todo caso, lo que es actualmente o lo que es a partir de la era moderna es un metapensamiento, es decir, nutrida en un sustrato, ya sea científico o artístico, pues filosofía lo que hace es desarrolla esta suprarreflexión, ¿no? Pero eso es en la época moderna. En la época antigua es el origen de lo que es la ciencia y el pensamiento humano. En ese sentido yo sigo defendiendo que el epicureísmo es una filosofía. Gracias. Gracias, Magda. Carmen. Sí, yo lo que he podido averiguar sobre Rerum Natura y el Epicúreo y Demócrito, que pues es que primero es un poema, lo cual eleva el sentido didáctico de la obra, que está dividido en 6 libros, a una posible metáfora que no es científica, que es una proposición de apartarse de lo que era la explicación del mundo a través de los dioses y elige el sistema de escritura a través del poema. Es una reflexión mía para precisamente no categorizar el libro como algo científico. Bien, es verdad que la filosofía en época antigua era la única ciencia conocida. Ahí se contemplaban todas las ciencias que iban apareciendo, como era la matemática, la física, todas las ciencias se recopilaban dentro de lo que era la filosofía, porque muchas venían de las teorías que los filósofos hacían acerca de cómo se desarrollaban el universo, etc. Entonces, el Rerum Natura, precisamente, hay también unas observaciones que he leído que intenta explicar no solamente la naturaleza de las cosas, sino la naturaleza del cosmos. Entonces, la verdad es que yo, Epicuro, me parece que es un inspirador posterior a la época, ¿no? En la época parece ser que el libro más importante de filosofía romana fue el Rerum Natura, porque desarrolla una filosofía distinta, apartándose de los dioses, la explicación que daban los griegos a las emociones, al espacio exterior, al espacio interior del hombre, etc. Y poco más puedo decir porque filosofía
Es un tema que he estudiado durante mis estudios universitarios, etcétera, pero no me ha interesado hasta el punto de profundizar en ello. Gracias. Gracias, Carmen. Jesús Alberto. Micro. Coincido, gracias. Coincido con Magda y con Carmen un poco para responder la pregunta que me parece muy interesante de Julio, en el sentido de que en aquella época la infelicidad, el dolor, la desgracia se veía como una obra de los dioses, ¿no? O en el monoteísmo, la obra de Dios, que de alguna manera descargaba su ira sobre sus hijos, ¿no? Sobre la humanidad. Entonces, me parece que es muy importante este primer punto de desmitificar al punto de decir no existen los dioses, hacer a un lado los dioses, o los dioses existen, como decía Epicuro, pero no se preocupan por la humanidad, tienen otras cosas en que ocuparse ellos. Le deja la responsabilidad al ser humano de atender este dolor, de atender estas desgracias, y creo que va muy en ese sentido que alguna frase que yo tuve oportunidad de recoger de él, en la que plantea, tal como ningún provecho se saca de la medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo, ningún provecho se saca de la filosofía que no expulsa el sufrimiento de la mente. De alguna manera creo que Epicuro entonces ante el hecho de plantear que los dioses no se ocupan de estos temas, le da mucha importancia a la filosofía, para ellos en aquel entonces la ciencia, ¿no? Pero como bien dice Magda, creo yo también que la ciencia en aquella época estaba estrechamente ligada a la moral y a la ética, de modo que por eso es que que puede haber algún tipo de sufrimiento no causado por la enfermedad o por una cuestión física, como lo es el sufrimiento moral, como lo es el sufrimiento a partir de nuestros hechos y de nuestra relación con nuestros semejantes. Y en ese sentido creo yo que sí se acerca a un plano filosófico Epicuro, porque lo que plantea es la amistad, el despojarse de deseos que no sean estrictamente necesarios para poder atender ese dolor y ese sufrimiento humanos, ¿no? Por eso es que yo sostengo que sí es más una filosofía, ¿no? Una teoría filosófica. Gracias, Jesús Alberto. Bueno, creo que no hay más manos. A ver, bueno, tienes la mano, Julián, pero creo que es la anterior, ¿no? Vale, pues Julio, seguimos. Seguimos. Muy bien. Bien. Dice, con un lenguaje sencillo, sin la complejidad de muchas ideas filosóficas, la teoría atomista ofrecía una explicación natural a todo lo que al hombre alarma y teme. Si somos capaces de ver el hecho más simple de la existencia, átomos, vacío y nada más, cambiaremos nuestras vidas. No habrá que temer la cólera de Zeus al escuchar un trueno o la de Apolo cada vez que se produzca una epidemia, o a la incertidumbre del más allá tras la muerte, cuyos premios o tormentosos castigos tanto inquietaban a los antiguos griegos y romanos y también al mundo cristiano durante muchos siglos. Lo que ofrecía Epicuro no era una guía para la vida del más allá, sino una ayuda para llevar una vida buena aquí. Liberados de la superstición, liberados de la superstición, decía, tendremos libertad para buscar el placer. Hay que decir que ese deseo del placer le acarreó muchas críticas de sus rivales al asociar placeres con excesos, promiscuidad, banquetes y hedonismo. En realidad, él llevó una vida sencilla y frugal, y lo mismo demandaba a sus seguidores. El deseo de placer lo concebía por otros caminos: llevar una vida prudente, honorable y justa, con valentía, generosidad y cultivando la amistad como bien supremo. Sin embargo, el epicureísmo no se ha asociado con estos principios, sino que en los siguientes siglos
tanto los filósofos estoicos como el judaísmo y el cristianismo vieron con gran recelo ese buscar el placer y evitar el dolor como objetivos primordiales de la vida. Y adorar a los dioses y servir al Estado y cumplir leyes y mandamientos y el valor de una vida ascética de renuncia, autosacrificio y aceptación del dolor. Y eso suponía un reto a toda una serie de principios profundamente arraigados: la ambición, la disciplina, el estatus social o la piedad. Y de paso a las instituciones a cuyos servicios estaban dichos principios. Hacer una caricatura y una deformación de la búsqueda del placer de los epicúreos hasta convertirla en un grotesco desenfreno sensual de dinero, poder o banquetes extravagantes contribuyó a proteger de semejante reto y neutralizar a esta escuela. Y viene la pregunta número 9. Si pudieras gestionar tu vida en torno al principio del placer, ¿qué elementos incorporarías? ¿Cómo concibes un mundo basado en el principio del placer? ¿El sacrificio y el sufrimiento no forman parte de ese mundo? Pepa, luego Magda. Pepa. A ver, respecto de estas filosofías helenistas o helenísticas del epicureísmo, los estoicos, los escépticos, ¿no? Ha habido como yo creo que tradicionalmente se nos ha servido enfocado de una manera tendenciosa. Es decir, tenía más coincidencia con el cristianismo lo que pensaban los estoicos que no lo que pensaba Epicuro y su escuela y después los romanos en la época de Lucrecia, ¿no? Yo por un lado pienso que no hay tanta divergencia entre lo que pensaban los estoicos y lo que pensaba Epicuro, porque en el objetivo que tenían ambas filosofías o ambas formas de pensar era conseguir la felicidad, ¿no? Lo que se trataba era de ser felices, ¿no? Lo que pasa es que había caminos divergentes en esas maneras de conseguir la felicidad y había puntos en que convergían, que a mí eso me ha costado darme cuenta, ¿no? Porque esa capacidad de los estoicos de asumir la desgracia sin mover una pestaña, ¿no? Como aguantar aquí, lo que sea, ¿no? Asumir el dolor, asumir el sufrimiento, pues no deja tener un fondo muy pesimista, ¿no? Cosa que no tiene la filosofía de Epicuro y de toda su escuela y de todo lo que siguió después. Pero lo que os quería comentar era que yo creo que tienen puntos en común los estoicos y los epicuros o los epicúreos, que, por ejemplo, las dos filosofías o las dos formas de pensamiento conceden una gran importancia a la razón, a la amistad, a la justicia y al bien común, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren esas cosas. Divergen en el sentido de que para los epicúreos esa felicidad que tanto ansíamos todos, los estoicos también, pues se consigue sencillamente disfrutando con lo que tienes y fundamentalmente en la vida el conocimiento o la amistad, la satisfacción simplemente con disfrutar del día a día es una forma de ser feliz, ¿no? Luego, claro, el hecho de que los epicúreos piensen que el alma muere con el cuerpo, eso disloca mucho para el cristianismo y los estoicos no compartían esa idea. Los estoicos pensaban lo mismo que Sócrates, ¿no? Que el alma trascendía más allá del cuerpo, ¿no? Esos son aspectos que divergen mucho del pensamiento lineal estoicos, cristianismo, ¿no? Pero yo creo que la filosofía de Epicuro tiene unas bases que son muy humanas, que son muy fáciles de entender y muy humanistas también, ¿no? Muy humanistas, por decirlo, por utilizar un término que vamos a ver dentro de poco, ¿no? Son muy humanistas porque se centran en el ser humano, se centran en la persona y en que esa persona sea feliz, disfrutando de lo que tiene
Y el carácter simbólico que tiene el jardín de Epicuro, que luego además lo utiliza Voltaire en su jardín cuando termina su novela Cándido, dice, bueno, lo que hay que hacer en esta vida es no liarte y quedarte a cultivar tu jardín y disfrutar con lo que tienes, ¿no? Yo creo que Voltaire ahí rescata esa idea de Epicuro, ¿no? La del jardín y disfrutar con lo que tienes en el jardín y con lo que la vida te ofrece en cada momento. Ese es el placer que yo creo que está en el fondo de la filosofía, creo yo, que esto es una cosa de andar por casa, que está en el fondo de la filosofía de Epicuro, por lo que ha sido tan rechazado, porque también el estoicismo metía caña por otro lado, ¿no? Con ese afán de sufrir y aguantar el sufrimiento, ¿no? Que se identificaba más con la idea del cristianismo y con la idea de una vida más allá de esta vida, ¿no? Por eso hay puntos en común entre las formas de pensar y puntos que son divergentes, ¿no? Pero yo antes no valoraba tanto el pensamiento de Epicuro y ahora me estoy dando cuenta de que tiene cosas que me gustan mucho, que estoy muy de acuerdo con ellas. Estoy muy de acuerdo con ellas. Sí. Gracias. Muchas gracias, Pepa. Magda. Sí, bueno, Pepa ya ha explicado muchísimas cosas en su presentación magistral, como siempre. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el epicureísmo es el humanismo, es el carpe diem, ¿no? Es el disfrutar, pero disfrutar no entendido como la satisfacción de deseos inminentes, como desenfreno sensual o como, no, para nada, sino entendido justamente lo que ha dicho Pepa como una felicidad que se busca a largo plazo y que pasa por el placer, pero el placer también es a largo plazo, no es una cosa de sentir instantáneamente satisfaciendo algún instinto, algún deseo puntual. Yo creo que los estoicos, no estoy tan segura si ahondaban tanto en el sufrimiento y podemos contrapesar con los epicureicos que disfrutaban. Yo creo que los estoicos tomaban la realidad tal como era. Era sufrida, bueno, pues era sufrida. Era placentera, pues era placentera. Era un poco en línea más de filosofía china, ¿no? De adaptación y de que hay que dejarse llevar un poco por la corriente y adaptarse a lo que hay. Pero estoy totalmente de acuerdo que hay muchas cosas que convergen y son los que tú has dicho, ¿no? Los valores del bien común o de la amistad o de esos disfrutes a largo plazo. Yo no tengo tan claro como tú que Sócrates creía en la inmortalidad del alma. Creo que son cosas que siempre dejan en los diálogos o a través de Platón bastante en suspenso. La escuela epicureica lo tiene bastante claro y quizás fue el motivo por el cual ha sido tan negada, ¿no? O sea, esta falta de inmortalidad es el motivo principal por el cual la religión la ha pisoteado tanto. Y la ha tachado de ser una especie de hedonismo desenfrenado nada más, y hay mucho más detrás. O sea, creo que el Renacimiento pues nace justamente ahí. Y bueno, pues nada más, gracias. Buenísimo, Magda, muchas gracias. Pues no sé si no hay más preguntas. Ah, sí, Lucila, y luego Jesús. Preguntas, respuestas. Lucila. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería decir que Epicuro me ha encantado, que me he hecho fans de Epicuro, porque estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía del placer y del disfrutar con lo que tienes. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Es algo que yo siempre he procurado conseguirlo en mi vida personal. Y también en cuanto a los estoicos, yo también en una situación, en un momento determinado de mi vida en la que tenía muy mala vida, hay mucho sufrimiento, decidí tener una actitud estoica, que aquello no me dañara, y me funcionó muy bien. Me adapté y me bloqueé, por así decirlo, y asumí la situación de una manera estoica y no llegué a tener un gran placer, pero sí no me hizo daño. Entonces es una manera de aplicarlo que
que puede funcionar. A mí las dos tendencias, las dos filosofías me parecen muy interesantes. Se complementan, ¿verdad? ¿Qué decir? Complementan. ¿Cómo dices? Que se complementan. No te entiendo. Sí, completamente se complementan. Que en la vida tenemos que aprender a buscar la felicidad siempre y el placer, pero solo la podemos encontrar asumiendo lo que tenemos y manteniendo ese equilibrio psicofísico en relación a lo que tenemos. Y por supuesto yo no lo asocio tampoco la palabra del placer con los placeres físicos o con otro tipo de placeres, sino una cosa de tipo más global y más, quizá más sencilla, ¿no? Gracias, Lucila. Me encanta que te has basado en la filosofía clásica para llevar tu vida, ¿no? Sí. Y buenísimo. me ha ayudado y además me ha ido muy bien. Muy bien. Y dices, esto no me va a afectar y aquí estoy, funciona. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Jesús Alberto. Y gracias, Jorge. Me resulta muy interesante, por ejemplo, este capítulo 4, que creo que es a lo que alude Pepa, cuando nos explica cómo de alguna forma el estoicismo pudo ser más, pudo estar más cercano al planteamiento cristiano y por qué se rechazó, inclusive se hizo hasta una especie de publicidad en contra de Epicuro y de algunos de sus discípulos, de alguna manera como para satanizar, para decir estos libros no se deben leer, están prohibidos por la iglesia porque pues conducen a conclusiones que no son las que están recogidas en los libros que se consideran como sagrados, ¿no? Yo creo que sin duda tiene que ver mucho con este planteamiento que hace el cristianismo de que la felicidad se debe posponer a otra vida, que en realidad no estamos aquí en esta vida para ser felices, sino para expiar aquel pecado original que cometieron Adán y Eva, y que pues todos los sufrimientos que padecemos se derivan, pensaban ellos en aquel momento, de aquel pecado, ¿no? Yo creo que Epicuro y los griegos en general, Sócrates, Aristóteles, Platón, efectivamente tenían un interés en poder determinar si existía algo que era el cuerpo y otra cosa que era el alma, que esa conjunción era lo que movía a los seres humanos, ¿no? Y también creo que fueron muy inteligentes en poder identificar desde aquella época esa tensión que había entre el dolor y el placer. Para el cristiano, que se planteaba que la felicidad no podía ser en esta vida, pues tenía que posponer el placer de manera indefinida. El estoico pues simplemente decía, yo renuncio a esa posibilidad porque la providencia me lo reclama, me dice que así son las cosas y yo me tengo que ajustar a cómo son las cosas. El epicúreo no, el epicureísmo dice es indispensable resolver esa tensión entre placer y dolor. Y creo que aquí viene quizás mucho de lo que después recoge Freud en su teoría más allá del principio del placer, ¿no? en la que plantea que si bien los griegos habían logrado identificar esta dicotomía, esta tensión entre placer y dolor, uno de los caminos que se proponía era el del diálogo, el de acercarse a la filosofía para tratar de resolver esa tensión, ¿no? Freud lo viene a hacer ya en el mundo moderno, diciendo, bueno, se puede crear una teoría del psicoanálisis que atienda estrictamente las cuestiones del alma,
y aquel sufrimiento que padecemos los seres humanos en función de cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Y creo que aquí añade por eso Freud un elemento fundamental que es el principio de la realidad, que de alguna manera dialoga con el placer y nos hace posponer un poco el deseo de tener placer, pero no necesariamente como lo plantea el cristianismo de manera indefinida, sino desde Epicuro ya estaba el hecho de poder ser felices en este mundo, en la vida que estamos viviendo. Epicuro incluso rechazaba la posibilidad de una reencarnación, como lo plantean otras religiones, ¿no? Entonces, me parece que para atender a la pregunta de Julio, que es súper profunda, súper compleja, resumirla en unas cuantas palabras, pues me parece que ya Freud de alguna manera hace este planteamiento muy claro del valor que tiene el principio de realidad, y pues ya entra él en la cuestión de cómo construimos nuestro interior, nuestro yo, como individuos, como seres humanos, en función de este diálogo, ¿no? Y de alguna manera vamos madurando, las experiencias nos hacen madurar a lo largo de la vida y podemos ir posponiendo de alguna manera el deseo, ya sin categorizar necesariamente si un deseo u otro es más importante, ¿no? Eso es lo que me parece que quizás respondería un poco a la pregunta, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jesús. Muy buena respuesta. No sé si alguien más se anima a responder a esta pregunta, si no... Sí, Luis Miguel. Sí, la verdad es que la pregunta de Julio se las trae, ¿eh? La cuestión que ha planteado Julio da para muchísimos pensamientos y debates, ¿no? Bueno, yo también soy fan de la filosofía de Epicuro. Yo creo que bueno, la búsqueda del disfrute y el placer en toda su extensión, en toda su integridad en vida, pues al final es una de mis finalidades, de mis planteamientos, ¿no? Pero claro, yo creo que al final pues, es básico el que cada persona se conozca a sí mismo para saber cuáles son sus patrones de felicidad que tiene que tratar de guiar sus actuaciones, ¿no? En algunos casos, pues bueno, pues quizás el ser muy consciente de lo que uno tiene y el conformarse y el saber disfrutar con lo que uno tiene, pues es la generación de disfrute y placer y felicidad para esa persona. Y en otras ocasiones, pues bueno, las personas pues aspiran pues, a tener más o a tener otras cosas diferentes y precisamente quizás es la búsqueda de esas cosas pues, diferentes y adicionales lo que le va a generar mayor disfrute y placer, ¿no? Entonces, lo que un poco mi pensamiento en esto es que es una cuestión muy personal, que podemos ascribirnos a determinados planteamientos filosóficos, pero al final es cada persona la que tiene que conocerse a sí mismo para saber cómo buscar esa felicidad y desde luego yo soy partidario de buscar el placer y el disfrute en vida, ¿no? Bueno, me voy a dar la palabra porque me gustaría, gracias Luis Miguel, conectar esta pregunta con el personaje tan fantástico del libro, uno de ellos, Poggio Bracciolini, que tenía una vida profesional muy buena, pero muy insatisfactoria para sus intereses, y que se refugiaba en las lecturas y en la búsqueda de estos libros clásicos que contradecían totalmente las ideas que defendían sus empleadores, que eran los papas. Y él, al final, en su tiempo libre, lograba el placer. Yo creo que todos, de alguna manera, hacemos eso. Es decir, vivimos unas vidas oficiales que suelen ser duras y plomizas, en general, y buscamos el placer en el tiempo libre. Si logramos el placer en todo, bueno, pues ya es el éxito total. Pero digamos,
Pollo Bracciolini me parece un ejemplo también, ¿no? Nada, no sé si no hay más. Seguimos, Julio. Muy bien, muy bien. Por Perdón, cierto, yo había levantado la mano, pero No lo vi, la Carmen, he bajado porque me gustaría hacer un apunte y es el siguiente. Yo creo que el interés de Pollo hacia el Rerum Natura también hay que englobarlo en que creo que las teorías filosóficas de Epicuro se acercan mucho ya al humanismo y al Renacimiento. Es un autor que se acerca mucho a la idea del hombre como ser integral de sentimientos y de deseos. Y yo creo que se opone totalmente al estoicismo, porque el estoicismo precisamente su filosofía es prescindir de lo material. Fue utilizado el estoicismo por teorías cristianas que luego se desarrollaron y también por Descartes y por Kant. Sobre todo Kant en el deber de hacer las cosas porque te lo impones a ti mismo, prescindiendo de si es un sacrificio o es un esfuerzo, o te va a doblegar o te va a hacer de alguna manera renunciar a las cosas de este mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que Epicuro se acerca mucho más a las teorías más de la tierra, de lo que es el disfrutar de las cosas, el disfrutar del conocimiento y de toda lo que está a disposición del hombre en esta tierra, ¿no? Y solamente quería hacer ese apunte. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. Bueno, continuamos. ¿No hay más preguntas? Sí. Bueno. Bien, iniciamos el capítulo número 4, los dientes del tiempo. Cambiamos un momento del libro. La verdad es que a mí me parece que es un privilegio porque nos lleva de una época a otra, de unas situaciones interesantes a otra aún más interesantes, ¿no? Bien, del mundo antiguo no nos ha llegado ni una sola obra original completa. Todo lo que tenemos son copias posteriores. Y esas copias representan solo una pequeña parte de la producción de los autores de la antigüedad. De las 120 obras de Sófocles, solo nos han llegado 7, y el resto de los dramaturgos no han corrido mejor suerte. Otros eruditos famosos en su época han desaparecido sin dejar rastro. Es el caso de las obras de los fundadores más célebres del atomismo, de Leucipo y de Demócrito, y también casi todas las de Epicuro, su heredero intelectual, el listado de cuyas obras sabemos que era enorme. ¿A dónde fueron a parar todos esos libros? El clima y las plagas de insectos fueron los principales responsables, pero también influyeron el fuego, la tinta soluble en agua o el propio uso de los rollos de papiro. Pero guardarlos sin usar tampoco los salvaba. Los parásitos hacían estragos. Hoy no nos causan tanto daño, pero los antiguos los conocían muy bien. Las polillas serían los agentes más humildes de la gran dispersión. La única solución práctica era hacer nuevas copias y para ello los romanos acaudalados tenían secretarios encargados de copiar los libros que tomaban prestados de las bibliotecas. Pero también había toda la industria de elaboración de copias. Un esclavo bien adiestrado podía dictar a una sala llena de copistas, también bien adiestrados, y producir una cantidad enorme de textos que se vendían y se intercambiaban con una fuerza acumulativa que debía hacer impensable para cualquier testigo del momento que todo aquello pudiera llegar a desaparecer casi por completo. Pero no solo las polillas, otros elementos poderosos contribuirían también a la desaparición de los libros. El destino de todo aquello queda resumido en la suerte que corrió la biblioteca más grande de la antigüedad, la de Alejandría, en Egipto. Allí, en un suntuoso edificio llamado museo, habían reunido, sin escatimar gastos,
la mayor parte de la herencia intelectual de las culturas griega, latina, babilónica, egipcia y judía. Desde tiempo atrás, los soberanos tolemaicos habían sabido atraer a los eruditos, científicos y poetas más destacados, ofreciéndoles empleos vitalicios, buenos salarios, manutención y los recursos casi ilimitados de la biblioteca. La Biblioteca de Alejandría, dice Irene Vallejo, cito a Irene Vallejo porque os recomiendo, para los que no lo conozcáis, su libro, en el que habla de manera muy detallada y muy placentera de todo este periodo. Dice, la Biblioteca de Alejandría, variada y completísima, abarcaba libros sobre todos los temas, escritos en todos los rincones de la geografía conocida. Sus puertas estaban abiertas a todas las personas ávidas de saber y a los estudiosos de cualquier nacionalidad, y fue la que más cerca estuvo de poseer todos los libros entonces existentes. Su universalidad, su afán de conocimiento y su inusual deseo de fusión de todas las culturas abolieron todas las fronteras mentales en su interior, donde pudieron convivir en calma las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iranios y los indios. El nivel intelectual, dice de nuevo el autor, era altísimo. Euclides desarrolló allí su geometría. Arquímedes puso los cimientos del cálculo. Eratóstenes estableció que la Tierra era redonda y calculó su circunferencia con un error del 1%. Galeno revolucionó la medicina y otro tanto se puede decir en los campos de la geografía, la física o la astronomía. También fueron famosas las traducciones de textos con una calidad bien depurada de corrupciones de las viejas copias. La primera traducción de la Biblia al griego, la Septuaginta, se hizo allí. Se llegaron a acumular más de medio millón de libros bien guardados y etiquetados por orden alfabético, sistema usado allí por primera vez. El enorme espacio del museo hubo de ser ampliado en un bellísimo nuevo edificio, el Serapeo. Pregunta número 10. El sueño de un mundo unido ha sido perseguido desde antiguo por filósofos, políticos, militares, economistas o religiosos. ¿Crees que la Biblioteca de Alejandría pretendía ese objetivo a partir del saber y de la cultura como elementos de unión? Pepa. Pepa. Micro, Pepa. Micrófono apagado, micro. Perdón. Que, vamos a ver, yo creo que la biblioteca, Julio, no tengo las fechas muy claras en la cabeza, pero del siglo III antes de Cristo al siglo III después de Cristo, aproximadamente, ¿no? 6, 7 siglos, ¿no? Más o menos, sí. 6, 7 siglos, fijaros todo lo que les dio tiempo, no solo a almacenar, que lo importante no es lo que se almacenó allí, sino lo que se estudió allí, ¿no? Porque de toda la recopilación, desde luego la cosa funcionó al principio por la iniciativa de los Ptolomeos, si no tampoco habrían podido hacer todo lo que hicieron, ¿no? Porque la inversión que hicieron en construcción, en búsqueda de libros, en tener a gente allí, en reunir a los sabios, etcétera, eso era una promoción de mecenas, eso eran unos mecenas realmente, ¿no? Pero lo que se hizo allí fue tremendo, porque no solo se recopiló todo lo que había escrito en ese momento, sino que se depuraron los libros, se depuraron los textos, se quitaron las traducciones incorrectas, se corrigieron las copias, porque había determinadas obras de las que había 2 copias y que se recopilaron, o sea, se corrigieron y se adaptaron, ¿no? O sea, el trabajo no fue solo de acaparar y de acumular libros, sino de estudiarlos, analizarlos y discutirlos, porque aquello era una escuela, ¿no? Hasta la época de Hipatia se discutía sobre los libros que había allí, ¿no? Yo creo que el primer paso importante fue recopilar
y reorganizar, ¿no? Pero es que luego ya sentaron las bases de una organización bibliotecaria posterior. Yo me imagino que Blanca, que nos está escuchando, nos podría decir algo, ¿no? Calímaco, que creo que se llamaba el bibliotecario que organizó de verdad aquello, primero fijaros lo que hizo, por orden alfabético, si es que sigue existiendo ahora, y luego por temas. Te vas a FENAC ¿y qué tienes? Por temas y por orden alfabético, los libros. Es que no ha habido vuelto de hoja, ¿no? Entonces, esa reorganización sistemática y estudiada del saber que había allí estaba proyectado hacia el futuro. Ellos no lo hacían por conservar lo que tenían y tenerlo todo muy ordenadito, sus rollitos con sus etiquetas colgando. Ellos lo que querían era proyectar hacia el futuro todo el saber que estaban acumulando allí, no solo el que recopilaban, sino además el que ellos mismos creaban, porque en el museo se creaban conocimientos y se escribían cosas, ¿no? Así que a mí me parece que la Biblioteca de Alejandría, de la que soy una adoradora total, me parece que es uno de los grandes hitos que hemos tenido en la cultura occidental y que nos ha facilitado retener el conocimiento y expandirlo después, ¿no? A pesar de todos los desastres, incendios y destrucciones que ha habido posteriormente, lo que se salvó, pues nos ha servido de mucho, ¿no? Nada más, gracias. Pepa, me parece espectacular tu intervención, muchísimas gracias, la verdad. Comparando con lo que después hicieron los conventos, de convertir los libros en un objeto de custodia, pero no para ser leído, sino para ser reproducido sin entender nada. Pareciera como están en las antípodas, ¿no? La Biblioteca de Alejandría era un sitio de producción, ¿no? De pensamiento. No sé si alguien más quiere. Julio. Sí, bueno, yo es que creo que aquel proyecto fue tan espectacular, tan único, tan maravilloso, que yo creo que hasta el siglo XX, cuando Internet ha permitido volcar una cantidad de información brutal, que es la que disponemos en la actualidad, y no solamente a través de la Wikipedia, sino todos los elementos de búsqueda. En fin, es otra historia, otra dimensión, pero durante estos 2000 años, 2500 años que median desde la desaparición de todo aquello hasta el siglo XX, pues la verdad es que hemos vivido en un ambiente de una penuria intelectual tremenda. Y no solamente la labor, lo que decía Pepa, es verdad, no solamente una labor de acumulación de libros, de conocimiento de todas las culturas, además no les importaba de dónde venían, tanto las judías como las de Irán, Persia, las babilónicas, las griegas, etcétera, etcétera. Todo era objeto de deseo poseerlo, sino investigación. Esto que cita el libro y que yo he anotado ahí, de que en aquel momento Eratóstenes fuera capaz no solamente de concebir que la Tierra era esférica, eso se sabía, sino que pudo calcular a través de unos sistemas científicos, puramente científicos, con trigonometría, el tamaño del planeta, me parece que es algo grandioso. Con un error mínimo es algo que todavía hoy nos sigue pareciendo asombroso. Y no solamente esa. En el campo de la medicina hicieron cosas que da pena ver cómo después, ya en el final del Imperio Romano y durante los siglos siguientes, todo aquello se vino abajo. Es decir, que un conocimiento científico tan espectacular como se llegó a producir allí quedara después apagado. No solamente la biblioteca, no solamente los libros almacenados, sino un poco ese espíritu de conocimiento, es que es una idea fantástica, juntar allí a la gente más lista del mundo, en todos los campos, y decirles, venga, trabajad, que vais a vivir sin ningún problema. Tenéis un salario, no vais a pagar impuestos, tenéis la comida asegurada, tenéis aquí todos los elementos disponibles y a trabajar como queráis. Aquello me parece tan bonito. No sé si ahora las grandes fundaciones que existen y que financian la investigación tienen un estilo similar. Muchas gracias, Julio. No, simplemente estaba haciendo una broma, estaba diciendo que ahora mismo también lo tenemos, el foro de Davos. Ya está. Bueno, sí. Así que es una reunión sin ningún interés, nadie cobra por ir ahí.
Silvina, ¿por qué no cuentas el proyecto Eratóstenes que tú llevabas, no? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un proyecto que ahora sigue llevándose adelante. Yo ya no participo yo directamente, pero sí desde el Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, para medir el radio de la Tierra usando el método de Eratóstenes de forma colaborativa. La idea es medir la sombra que proyecta un objeto vertical en distintos lugares del mundo y comparando cómo es el tamaño de la sombra con el objeto que hace esa sombra al mediodía de ese lugar, con cómo es esa relación en otros lugares, uno puede ver cómo es la esfericidad de la Tierra, ¿no? Y participan muchos estudiantes de colegio y últimamente de muchos países diferentes. En el momento así de máxima participación creo que había como 12.000 estudiantes haciendo esto. Un poco, hacemos un poco de trampa porque ya sabemos demasiado, ¿no? Ahora. Porque en ese momento la idea era, bueno, uno estaba sobre un mismo meridiano y si sabe la distancia y mide esta relación de la sombra y del tamaño del objeto en esos dos lugares, puede sacar cómo está decurvada ese camino que va de un lugar a otro. Pero ahora nosotros, bueno, les decimos en qué latitud están y cómo pueden comparar. Y no hace falta que estén a lo largo de un meridiano, pero bueno. Bueno, pero me parece genial porque fue una iniciativa que empezaste con con las escuelas, ¿no? Las escuelas primarias. Empezamos, yo me enteré de que lo habían hecho en Estados Unidos en el 2005, que había sido el Año Internacional de la Física, y me pareció una idea extraordinaria porque no solamente permite aprender cosas de trigonometría, de cómo cómo va cambiando la sombra, o sea, cosas más como de astronomía, la ubicación relativa de la Tierra y el Sol, sino también ir a la historia y aprender sobre Eratóstenes e interactuar con estudiantes de otros lugares, que no tienen por qué ser ni siquiera del mismo país. Entonces, como que se presta una interacción y a conocer muchas cosas simultáneamente. Tenemos un grupo de Facebook donde suben los que miden, los chicos que miden fotos en distintos momentos. Pues nada, bueno, si queréis medir la sombra en vuestro lugar, pues avisadle, le mandáis un mensaje a Silvina. Perfecto, perfecto, gracias. Sandra. Y luego Carmen. Hola, perdonad que no tengo cámara. Bueno, quería también decir que igual que Pepa y muchos de vosotros, soy absoluta admiradora de la biblioteca, de la antigua biblioteca de Alejandría. No conozco tristemente la actual, pero me atrevo a decir que no llega al porcentaje de belleza y de amplitud que llegó a tener aquella otra. Que es maravillosa la manera en que se recopiló, como lo decía Pepa, ¿no? El hecho de que cualquier nave que llegara al puerto de Alejandría era requisada, era explorada por los funcionarios de la biblioteca para dar con los libros que en esa nave existieran, se pedían prestados, y se copiaban y se devolvían. Y eso, entre otras muchas políticas, pues permitió recopilar muchas cosas, ¿no? La búsqueda que se emprendió, la reunión de los 70 sabios para traducir la ley hebrea, que dio como resultado la Septuaginta, y bueno, todas estas cosas me parecen maravillosas. Pero creo que una cosa que no es tan bonita, tan querida quizá a la mayoría de nosotros, es esa idea de tenerlo todo que recogió Google, ¿no? En su momento fue tan criticado, que generó tantas reacciones de digitalizarlo todo y tenerlo todo ellos, ¿no?
Creo que hay otros proyectos como el proyecto Gutenberg para toda la literatura en alemán o, bueno, muchos otros en otros idiomas. Pero esa idea de Google creo que a todos nos escalofría y nos parece tremenda porque es exactamente lo contrario a lo que era la idea de la biblioteca aquella tan querida de Alejandría. Era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Sandra, estás en Barcelona, ¿no? Sí, estoy en Barcelona. Pero eres de Colombia. Soy colombiana, sí. Ah, muy bien. Vale. Muchas gracias. Carmen. Sí, yo quería apuntar que a la pregunta que hace Julio, de si si se pretendía unificar todo el saber conocido y tal, hay que recordar que la Biblioteca de Alejandría, su inicio por Alejandro Magno y Ptolomeo I era difundir el helenismo, es decir, difundir lo que era la cultura helenística. Y empezó ahí. Lo que pasa es que, claro, a través de los siglos y de toda la dinastía Ptolomeo, pues como siempre pasa con el conocimiento, el interés por ir desarrollando y ir acumulando conocimiento, pues dio lugar a esta magna obra que perdura hoy en toda la historia que se estudia y que hubo que ampliar y que, bueno, gracias al libro que nos ha recomendado Julio, pues yo me he interesado por los papiros, por el otro sistema de impresión que nunca recuerdo su nombre, que viene de los cueros de los animales. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama esto, Pepa, que tú sí que lo sabes. Los pergaminos, sí. Los pergaminos, es decir, que este libro ha dado lugar a un desarrollo de conocimiento auxiliar y de curiosidad que bueno, pues de cierta forma yo estaba gozando de ser una persona adscrita a la Biblioteca de Alejandría, porque me interesaba absolutamente todo. Ha habido un documental en televisión española, en el Canal 2, Historia de la Escritura, que si podéis recuperarlo, los que tenéis Movistar lo podéis ver, son 2 episodios, y bueno, ahí se analiza todo lo que eran los papiros, por qué desaparecieron, también el sistema de los pergaminos, e incluso hay todavía personas que se dedican a este placer de la inscripción manual. Y luego, bueno, pues los textos de los que podemos disfrutar en cualquier biblioteca o en cualquier museo con estos grabados de colores. Es decir, esto es un desarrollo, el de la biblioteca, que va mucho más allá de los propios textos. Entonces, quería simplemente apuntar esto. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, Blanca Estela dice que tiene mala señal y nos ha dejado, pero nos ha mandado un mensaje por el WhatsApp diciendo que tiene mala señal. Espero el vídeo. Los bibliotecarios, ella es bibliotecaria, ¿no? Los bibliotecarios, hombres de la época de Alejandría, eran muy ordenados y organizados, pero creo que eran muy egoístas en cuanto al acceso al conocimiento. En su afán de preservar, creo que retrasaron nuevos descubrimientos. Bueno, va a dejar con la duda. La próxima vez le preguntaremos que nos lo explique más. Saludos, lectores, dice. Vale, no sé si hay alguien más que quiera responder a esto, si no seguimos. Sandra, ¿levantaste la mano nuevamente? Sí, que acabo de recordar, en la sesión pasada Pepa nos dio una referencia de un libro, ahora acabo de olvidar su nombre, su título, que me encantó, encontré una versión en PDF en internet. Gracias, Pepa, un libro extraordinario. Y encontré también uno con el título de cómo los irlandeses salvaron la civilización, que es
del mismo... Ah, sí, sí, los copistas irlandeses, sí, hablamos de eso el otro día, sí, los monjes irlandeses, sí. Sí, sí, es muy interesante. Os dejaré en el chat la referencia, porque también está muy bien, nada más. Vale. Muchas gracias, Sandra. Muy bien. Julio. Sí, añadir una anécdota solamente, torno, porque hablaba antes Pepa de la traducción de la Septuaginta, parece que fue Pepa o algún otro de vosotros. Ha sido Sandra. Sí. Sandra. Sandra, sí, correcto. Hay una versión conocida de que fue efectivamente la primera traducción desde el arameo hasta el griego, y se encomendaron a un grupo de expertos en la traducción. Se estima que fueron 70, no sé si fueron tantos realmente o no, pero bueno, el nombre de la traducción fue el de la Septuaginta, que era la traducción de los 70. La Iglesia después se inventó una historia muy simpática, y es que se había mandado efectivamente a 70 expertos separadamente, aisladamente, que hicieran una traducción al griego. Y cuando presentaron los trabajos, los resultados, las 70 traducciones eran literal y exactamente idénticas. Bueno, esa leyenda, que no deja de ser graciosa, pues ha pervivido durante mucho tiempo y ya desde luego ya no se sostiene. Bueno, seguimos. ¿Qué fuerzas destruyeron una institución así? El primer golpe fue consecuencia de la guerra en la que Julio César trató de hacerse con el control de la ciudad y un incendio fortuito destruyó un gran almacén de libros próximos al puerto. La biblioteca había sido también un referente de pluralismo religioso, no solo con los cultos paganos, sino con las nuevas religiones del imperio, como el judaísmo, el mitraísmo o el cristianismo. Pero hacia el siglo IV después de Cristo, numerosos judíos y cristianos que residían en Alejandría comenzaron a oponerse y enfrentarse al politeísmo de las tradiciones griega, romana o egipcia, y ese pluralismo iba a llegar a su fin. Tras los edictos de los emperadores Constantino y Teodosio restringiendo y prohibiendo los cultos paganos, en Alejandría, incitados por el obispo Teófilo, grupos de cristianos atacaron al Serapeo, destruyendo estatuas y todos los objetos que pudieran hacer referencia a cultos no cristianos, probablemente libros incluidos. Los edificios del Serapeo fueron convertidos en iglesias. Años después, el sucesor de Teófilo, Cirilo, amplió el radio de acción a los judíos, exigiendo la expulsión de su numerosa colonia, a lo que se opusieron no solo las autoridades políticas, sino la comunidad pagana, cuyo representante más importante era Hipatia, mujer influyente e inmensamente sabia, famosa por sus logros en los campos de la música, las matemáticas y la filosofía. Era una autoridad reconocida y respetada en todo el mundo helenístico, pero su oposición a la expulsión de los judíos la puso en la diana del fanatismo cristiano. Se divulgó que sus conocimientos científicos en realidad eran magia negra y ella misma una bruja. Una mañana, la muchedumbre, exacerbada por los seguidores del obispo Cirilo, la atacó en la calle, fue desnudada y su piel desgarrada con cascotes. El cadáver lo arrastraron por la ciudad y finalmente lo quemaron. Cirilo es hoy santo de la Iglesia. La muerte de Hipatia vino a marcar el definitivo declive de toda una tradición intelectual que se remontaba a varios siglos atrás en Grecia y Roma y que había sido uno de los periodos más lúcidos de la historia. El museo no desapareció del todo, pero el abandono, el clima y las polillas harían el resto. Y lo mismo ocurrió con toda la tradición científica y humanística que el mundo grecorromano elaboró durante siglos. Una larga sombra se extendía sobre ese mundo y las invasiones bárbaras ahondarían aún más en esa crisis. Y formulamos la pregunta número 11, que dice: ¿crees que el fanatismo es una característica intrínseca del ser humano o es más bien un efecto secundario de ideologías como la religión o el patriotismo? Magda. Yo creo que Pepa fue primera.
Pepa, perdón. Sí, bueno, voy a intentar ser breve. Yo creo que fundamentalismo, ¿no? O como lo llama Julio en esta pregunta, el fanatismo es una consecuencia de lo que sí es parte de nuestra naturaleza, que es identificarnos o definirnos siempre en contraste con el otro, ¿no? Eso es el punto de partida. Es decir, estoy yo, está el otro, estamos nosotros, están nosotros. Entonces, esta tendencia de comparativa que se va cada vez radicalizando más es parte de cómo nosotros percibimos el mundo y cómo nos separamos de él, ¿no? Para definir nuestra identidad, que todavía no llegamos a fundamentalismo. Luego, religiones o ideologías, pues es un buen sustrato en el cual esta autodefinición se crece, el contraste es cada vez mayor, ¿no? Y el conflicto ahí puede haber, o sea, esta confrontación de diferentes opciones, pues puede dar lugar a una radicalización cada vez mayor. Y por lo tanto un fanatismo creciente, ¿no? Luego está lógicamente lo que sería la psicología ya de las masas, ¿no? Ciertas manifestaciones del fanatismo no hubiesen llegado a más si no fuese por el efecto multitud, por el efecto de escala de esta sensación y bueno, pues de que perdemos raciocinio si actúa la turba, ¿no? Que es el caso de muerte de Hipatia. He leído la biografía de Hipatia donde describen la escena de su, bueno, no solamente la escena de su muerte, pero es desgarradora, es justamente este efecto, el primero que tira la piedra y luego la turba se echa encima de ella, es una cosa terrible. Pero dicho esto, yo creo que el fanatismo y fundamentalismo puede crecer en cualquier sustrato, a pesar de que quizás el religioso o el nacionalista es el que más presente tenemos, porque bueno, es el frecuente, pero puede ser ideología cualquiera, no sé, cogemos el animalismo, ¿no? Que aparenta ser una ideología integradora, ¿no? Muy respetuosa con el ecosistema, pero si lo llevamos a un extremo de radicalización, a lo que estábamos leyendo cuando leíamos a Wolf, que hay unas teorías que se plantean que a los animales hay que inducir para que sean veganos, pues eso también es una forma de radicalismo, de fanatismo, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí hablamos más de naturaleza humana que no de lo que es la creación humana, que sería la ideología o la religión. Muchas gracias, Magda. Pepa y luego Jesús. No sé, yo no creo que sea tanto la naturaleza humana, sino como las circunstancias en las que se viven, ¿no? Quiero creer que el ser humano tiene un fondo natural de convivencia, que el encuentro con el otro, como dices tú, Magda, que es muy importante, puede producir reacciones de rechazo, pero no siempre. También hay veces que el encuentro entre diversas culturas permite la asimilación y la integración, ¿no? Yo no sé, desde luego, psicópatas siempre ha habido, ¿no? O sea, que gente con desviaciones de conducta siempre ha habido. Pero también pienso que estos actos de fanatismo de los que nos estamos ahora refiriendo, ¿no? La destrucción que hizo el cristianismo de todas las obras paganas, de la que ya hablamos el otro día, también a partir de Teodosio, que fue un emperador que lo deshizo todo, ¿no? Esos actos de fanatismo tienen una base muy potente en la ideología, ideología en sentido amplio, ¿no? En este caso fue religiosa. Pero el fanatismo con afán destructivo, con afán de confrontación, no creo que sea intrínseco al ser humano. Creo que está propiciado por la ideología y en este caso concreto por las religiones. No tanto el pensamiento religioso, que en aquellos siglos todavía no se puede hablar de un pensamiento cristiano unitario, sino como las acciones de los poderosos dentro de la Iglesia que hicieron que la destrucción de la herencia pagana fuese total, ¿no? Que se eliminaron todos los restos que fue posible. Gracias. Gracias, Pepa. Jesús, luego Carmen, luego Magda. Sí, muchas gracias. Voy a procurar ser breve.
pero este tema creo que también es sumamente interesante, Julio, la pregunta. Me parece a mí por principio que todo fanatismo es una forma de entusiasmo ciego, diría yo por principio, ¿no? Y creo que aquí reviste fundamental importancia, no sé por qué, si sea una coincidencia esto que menciona el autor en el libro sobre las polillas y los dientes, de cómo horadan los libros, pero a mí desde el debate anterior tenía yo la inquietud de comentarles lo que Marshall McLuhan opina acerca del libro, la función que cumple como una extensión más de los sentidos del hombre. Y él habla de la importancia que tiene el paso que tuvo, el pasar de una tecnología o de una forma de comunicación en la que el oído era el principal elemento, la etapa oral que dio a Sócrates y los sofistas y estos grandes discursos que se memorizaban fundamentalmente, algo que a Sócrates le sacudió enormemente cuando empezó la escritura y empezaron los libros a recoger muchas de las ideas. Él se oponía en buena medida porque decía, esto va a acabar con nuestra capacidad de escucharnos unos a otros y con la posibilidad de memorizar. Hay que recordar que en aquella época se memorizaban los larguísimos discursos, ¿no? McLuhan dice, y él se basa en el mito de Cadmo, el rey griego, que fue el que introdujo el alfabeto, y señala que este paso del oído, de la fase oral a la etapa escrita ya a partir de los libros, le dio una importancia fundamental al ojo para poder ser el eje, digamos, de la comunicación, ¿no? Y esto implica el que el ojo sea la base fundamental de recoger las ideas que están en un libro, pues implica someter los otros sentidos de alguna manera, ¿no? Pero el mito de Cadmo además se refiere hay que recordar que este rey fue quien venció a un dragón y sembró sus dientes, y de esos dientes surgió un ejército. De alguna manera pienso que las ideas sí está emparentada, esta metáfora lleva a McLuhan a concluir que la etapa escrita, la introducción del libro, trajo consigo un enfrentamiento importante entre la clase eclesiástica y una burguesía incipiente que comenzaba en estos años a surgir en Europa, y que de alguna manera el ejército fue fundamental, ¿no? Creo que no hemos podido todavía desligar como humanidad estas circunstancias de cómo el extender nuestros sentidos no tendría que implicar el hecho de cegarnos ante las ideas de otros autores o de otros pensadores. Desafortunadamente, McLuhan es pesimista en torno a esta situación porque dice este mito de los dientes que fueron sembrados y que se convirtieron en un ejército, tiene que ver con el hecho de capturar, con el hecho de devorar, con el hecho de destruir al oponente, como no pasaba en la época en la que se debatía oralmente sobre las ideas, ¿no? Entonces me parece que todo fanatismo es una forma también de ceguera y de incapacidad de reconocer la verdad que puede haber en la obra de otras personas, y tratar de anularlo pues sí parece ser algo muy complicado, pero tiene que pasar por la cultura, por una educación muy importante que nos haga reconocer la importancia que tienen no uno sino todos nuestros sentidos, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Muy bueno. Carmen y luego Magda. Y os pido brevedad porque ya nos estamos a las 9. Brevísimamente, porque estamos acabando. El fanatismo es un desarrollo de una de las pasiones más tremendas que puede tener el hombre sobre la religión, y es el causante de prácticamente todos los desastres que han existido en la historia. El fanatismo religioso
se ha llevado por delante guerras, se ha llevado por delante pensadores. Estoy pensando en Galileo Galilei, estoy pensando en cantidad de situaciones donde el fanatismo religioso ha sido el causante de graves daños. Hitler quería anular la raza porque eran judíos, venía también de un sesgo también procedente de la religión. Entonces, lo que sí, la reflexión que me ha hecho es, si tú te encuentras dentro de una turba de personas que están pugnando hacia algo en el que tú estás comprometido, automáticamente te conviertes en fanático. Eso es así. Yo lo he comprobado en las manifestaciones a las que he asistido. Entonces ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Carmen. Magda. No, yo creo que ya se ha dicho todo. Estamos llegando a las 9, así que yo creo que ya hemos reflexionado lo suficiente. Podemos cerrar. Vale, muchas gracias. Pues Julio, yo creo que vamos a tener que pensar en una cuarta sesión, porque en la tercera no creo que seamos capaces de recorrer lo que queda del libro. Queda mucho realmente y muy interesante todavía, de manera que sí. Yo quería añadir una cosa muy breve, y es que a Hipatia, que se mencionaba antes, la mataron una vez y la humillaron una segunda vez, porque la Iglesia se inventó una santa, Santa Catalina de Alejandría, que no existió nunca, que era exactamente la copia de Hipatia, pero trasladada a un ser que había sido obviamente asesinada por las turbas en fin, de ideologías clásicas, ¿no? De ideologías paganas, efectivamente. Y apareció un cadáver por aquella época en el monte Sinaí, que era obviamente su cadáver, que había sido transportado por los ángeles. En fin, es una historia más larga, más bonita, pero hasta qué punto a una persona se le puede matar 2 veces. Y como, bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Ha sido una charla de lo más interesante, ha habido aportaciones fantásticas y os agradezco muchísimo la tarde. Nosotros a ti, Julio. Que nos has planteado unas cosas interesantes. Nosotros a ti. Es que las preguntas eran de mucho. Gracias, Julio. Gracias por todo a todos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vale, hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.